Tengan buenas noches, mis queridos amigos, hermanos, familiares. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos listos acá para poder transmitir una vez más este día viernes y poder compartir la palabra de Dios, continuando con este estudio que estamos haciendo del capítulo 8 del libro de Romanos. El día miércoles habíamos hablado acerca del habíamos llegado hasta el verso 6 y habíamos estado viendo, el verso 8, y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? Ese es el último versículo que habíamos visto hace un par de días, ¿verdad? Y este es como si fuera, digamos, una advertencia que el apóstol Pablo lanza a la iglesia, ¿no?, a los cristianos, diciendo pues que aquellos que tratan de vivir de acuerdo a la carne, es decir, agradando a la carne, entonces de esa forma no se puede agradar a Dios. La única manera que nosotros tenemos para agradar a Dios es viviendo de acuerdo al Espíritu. Y vivir de acuerdo al Espíritu no es vivir, número uno, en una forma fantasmal. Vivir en el Espíritu tampoco es vivir, digamos, una vida golpeando el cuerpo, ¿no? Porque algunas personas dicen, para vivir espiritualmente, entonces tengo que hacer muchos ayunos, ¿no? Ayunar por muchos días, no comer, hacer vigilia, es decir, no dormir, y luego estar haciendo, digamos, muchos tipos de sacrificios. No se entienda que eso es vivir en el Espíritu, ¿no? Tampoco vivir en el Espíritu es vivir, digamos, en una forma mística, ¿no? Una forma así, digamos, como que estás desconectado de la realidad natural. No, ninguna de esas formas significa vivir en el Espíritu. Simple y llanamente, para que todos lo tengamos bien claro, vivir en el Espíritu es ni más ni menos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso significa vivir en el Espíritu, porque como ya lo hemos dicho, nuestro espíritu, el Espíritu Santo también, y la palabra de Dios siempre están de acuerdo, van de la mano. Nuestro espíritu nunca va a contradecir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra nunca va a contradecir lo que Dios nos habla a través de nuestro propio espíritu, o la palabra de Dios nunca va a contradecir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y nuestro espíritu fue nacido por la palabra. Entonces, estos tres siempre andan igual, coordinan igual, están completamente de acuerdo. Entonces, que quede bien claro, vivir en el Espíritu es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ahora continuamos en el versículo 9, donde el apóstol Pablo argumenta, ¿verdad?, las razones por las cuales nosotros no debemos vivir en la carne, sino más bien en el Espíritu. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, cuando dice vosotros, se refiere exclusivamente a los cristianos, no está hablando de todo el mundo, ¿no? Entonces, aquel que cree en Dios, aquel que es un hijo de Dios, aquel que tiene vida eterna, entonces lo hace porque vive según el Espíritu y no según la carne. ¿Y cómo sabemos que vivimos de acuerdo al Espíritu? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, todo cristiano sabe que dentro de su corazón, dentro de su espíritu, habita el Espíritu Santo. Todo cristiano sabe que este cuerpo de esa manera se ha convertido en templo del Espíritu Santo. Tú y yo ahora somos templo de Dios. El templo de Dios no es más un edificio físico. El templo de Dios no es más lo que tradicionalmente llamamos una iglesia, ¿no? Una catedral, una basílica, un templo de adoración. No, eso simplemente son edificios, lugares donde la gente se reúne para adorar a Dios o para escuchar la palabra de Dios. El verdadero templo de Dios es tu cuerpo. El verdadero templo de Dios es nuestro cuerpo físico, porque dentro de nuestro cuerpo está nuestro espíritu y dentro de nuestro espíritu habita el Espíritu de Dios. Entonces dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, habita en
vosotros. Entonces, esta palabra morar en griego es una palabra que para nosotros es bastante conocido, la palabra oikos, ¿no? De oikos, que significa casa, hogar. Entonces, oiko, de donde se deriva la palabra economía, ¿no? Entonces, significa que el Espíritu Santo no es un simple visitante, ¿no? No dice que el Espíritu Santo visita nuestra casa, nuestro hogar, nuestro corazón, nuestro espíritu solamente por un rato y después se va. No, Él habita, Él mora allí, es su hogar permanente, su residencia permanente. Entonces el Espíritu Santo hace que tu ser, que tu espíritu sea su casa, su morada. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, acá igual forma hace equivalente el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, estamos hablando de lo mismo, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hablar de Espíritu Santo o hablar del Espíritu de Dios o hablar del Espíritu de Cristo es hablar de Dios mismo siempre. Entonces dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, como dice acá, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Esto es algo muy importante. El hecho de que el Espíritu Santo viva dentro de ti hace que tú le pertenezcas a Dios. Es como tu hogar, tu casa, ¿verdad? Algunas personas su casa la han comprado, han pagado con su dinero en cuotas por muchos años. Otras personas la han heredado. Hay diferentes formas, pero ahora ese edificio te pertenece y tú tienes derecho de vivir ahí, tu familia tiene derecho de vivir ahí porque esa casa te pertenece. Entonces, el hecho que tú habites en esa casa te muestra como dueño, demuestra que eres el dueño, el poseedor de esa casa. Y acá dice entonces que si tenemos el Espíritu de Cristo, entonces somos de Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Entonces está diciendo aquí que la señal de que el Espíritu Santo viva dentro de ti o el Espíritu de Cristo viva dentro de ti, entonces señala que tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Dios. Y luego sigue argumentando el apóstol Pablo en el siguiente versículo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces esto viene a aclarar, ¿verdad?, los conceptos de espíritu, alma y cuerpo, que para muchos cristianos y para muchas personas en general son conceptos que a veces los tienen un poco entrelazados, enrevesados, no lo tienen claro. Entonces, muchas personas, sobre todo materialistas, dicen que no, solamente somos un ser material, punto, ¿no? Que nuestra alma en realidad son simplemente las funciones de nuestras neuronas, son simples actividades eléctricas o simples actividades químicas, hormonales, ¿no?, que hay en nuestro ser y punto, no hay nada espiritual. Otros piensan en una dualidad, que somos cuerpo más un alma inmortal. Entonces, pero la Biblia es clara al decir que no somos ni solamente materia, ni dos, cuerpo y alma, sino que somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, aquí dice, y si Cristo está en vosotros, es decir, dentro de tu espíritu, dentro de tu cuerpo, dice el cuerpo, este cuerpo físico, a la verdad está muerto o condenado a la muerte. O sea, este cuerpo físico, entonces, como tú sabes, todavía no ha sido transformado. ¿Cuándo será transformado? Después de nuestra muerte. Ahora, si antes que muramos, Cristo viene por segunda vez, ahí seremos transformados. Va a haber personas que van a estar vivas, que no van a estar muertas el día que Cristo venga por segunda vez, y esas personas no van a conocer la muerte, automáticamente en vida serán transformados. Pero si Cristo viene después que muramos, entonces este cuerpo va a volver a la tierra, va a morir, está condenado a la muerte. Y
luego entonces va a resucitar y ahí será completamente transformado, glorificado. Entonces, este cuerpo físico, a la verdad, como dice aquí, está muerto, condenado a la muerte, mas el espíritu, tu espíritu vive a causa de la justicia. En tu espíritu, y en el libro de Efesios lo dice con más claridad, nuestro espíritu está sellado por el Espíritu Santo, cerrado herméticamente, no se puede contaminar por las cosas que sucedan en tu cuerpo y en tu alma. Y en tu espíritu habita completamente la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios no le ha hecho mayores cambios a tu cuerpo, ¿verdad? Tu cuerpo será cambiado después de resucitar. Y tu alma va acostumbrándose, se va renovando, va aprendiendo por la palabra cuál es, digamos, el nuevo régimen, cuál es la nueva forma de vivir que es sujeto al espíritu. Pero tu espíritu sí ha cambiado completamente. Antes nosotros espiritualmente estábamos muertos, separados de Dios. El pecado había contaminado espíritu, alma y cuerpo. Pero ahora nuestro espíritu ha nacido de nuevo, es una nueva creación, creado en Cristo Jesús en la justicia y santidad de la verdad. Este espíritu nuevo, dice, vive a causa de la justicia. Entonces, la mismísima justicia de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, son lo que le da vida, le da poder, le da, digamos, energía, vitalidad a nuestro espíritu. Así como este cuerpo físico, ¿verdad? Necesita no solamente el alimento, necesita descanso, necesita luz solar, necesita agua, una serie, ¿verdad?, de vitaminas y cosas para que se mantenga fuerte, ejercicio, ¿verdad? Nuestra alma también requiere, ¿verdad?, conocimiento, necesita que seamos tratados bien, mantener, digamos, un ambiente de paz, de armonía, música, arte, qué sé yo. Cosas que hacen que se distraiga, que se sienta bien, que se nutra, que se desarrolle. Nuestro espíritu también necesita la palabra de Dios y lo que lo mantiene vivo es la justicia de Dios. Es como este cuerpo. Lo alimentamos, pero lo que lo mantiene vivo es la sangre que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Dentro de nosotros, nuestro corazón a cada instante está bombeando sangre y lo mantiene vivo. Si nosotros perdiéramos esa sangre en un accidente, moriríamos. Entonces, y cada vez que una persona, digamos, pierde mucha sangre por alguna razón, necesita inmediatamente una transfusión para equilibrar la cantidad de sangre que nuestro cuerpo necesita. De la misma manera, nuestro espíritu se alimenta de la palabra, como dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pero lo que le da vida continua es la justicia de Dios. Así que la justicia de Dios está dentro de tu espíritu, dentro de tu ser interior. Sigamos, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, habita, vive, dice, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, aquí dice una verdad que todos nosotros ya conocemos. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Dios Padre. Entonces, por eso vemos acá, es la misma similitud, es el mismo cuando dice Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Acá dice el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús. ¿A quién se refiere? Al Padre. Entonces, habla de lo mismo. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice, y si aquel que levantó el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu del Padre mora en ti, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar, le va a dar vida, dice, también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora, que vive en vosotros. Entonces, directamente este versículo habla que algún día cuando muramos vamos a resucitar. Nuestro cuerpo mortal no se va a quedar muerto para siempre, sino que algún día
resucitará, se levantará de los muertos, así como el Espíritu del Padre levantó de la muerte a Jesús, así mismo igual te va a levantar a ti y me va a levantar a mí de la tumba, de la misma forma. Y así como levantó a Jesús de la muerte con un cuerpo glorificado, así también va a levantarnos a nosotros con un cuerpo glorificado. Va a ser exactamente lo mismo. Pero además tienes que saber algo, que el hecho que el Espíritu de Dios habite dentro de tu espíritu hace que este cuerpo mortal entonces tenga una bendición adicional. ¿Y cuál es esa bendición adicional? Que la presencia de Dios santifica tu cuerpo y hace que las bendiciones que están en la palabra por causa del sacrificio de Jesús entonces vienen a habitar dentro de ti. Por ejemplo, cuando decimos que por las llagas de Jesús hemos sido curados, hemos sido sanados. Entonces, esta bendición es para ti, se da en ti. Dios vivifica tu cuerpo, le da salud, le da fuerza, porque el Espíritu de Dios habita dentro de tu espíritu. Entonces tú tienes que estar seguro de esto. Obviamente vamos a sentir ataques, vamos a tener ataques de enfermedades, vamos a tener síntomas, van a haber, ¿verdad?, cosas que van a querer atacar a nuestro cuerpo, pero tú tienes que creer que el Espíritu de Dios que habita dentro de ti le da fuerza a tu cuerpo, te da salud, te da vitalidad. Tú no puedes andar maldiciendo tu cuerpo diciendo, ay, es que estoy viejo, ay, es que estoy cansado, ay, es que ya no puedo, ay, es que lo que pasa que toda mi familia siempre ha tenido esta enfermedad, lo que pasa que cada vez que hace frío a mí ya las alergias me empiezan a dar o cosas así. Ya no tienes que hablar así. Ya tú no eres una persona separada de Dios. Ahora el Espíritu Santo de Dios habita dentro de ti y ese Espíritu está vivificando tu cuerpo mortal. Entonces tu cuerpo es bendecido, no maldecido. Tu cuerpo, Dios lo bendice con salud, con fuerza, con vitalidad. Amén. Y vamos a seguir avanzando. Dice el siguiente versículo, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Entonces, en otras palabras, dice que no tenemos una deuda con la carne para vivir de acuerdo a la carne. Entonces, vamos a leer el siguiente verso para explicarlo más. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras, viviréis. Entonces, ¿se acuerdan? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, vivir de acuerdo a la carne, como ya habíamos visto anteriormente, significa vivir en pecado, vivir fuera de la voluntad de Dios. Los que viven según la carne dicen no pueden agradar a Dios, no se sujetan a la ley de Dios. Esto es equivalente a decir vivir en pecado. Entonces, y si vivimos conforme a la carne, es decir, en pecado, lo que va a hacer eso que trae muerte, trae problemas, trae tristeza, trae preocupación. Eso es lo que trae vivir de acuerdo a la carne. Entonces nosotros no tenemos ninguna deuda con la carne para decir, no, es que tengo que seguir viviendo de acuerdo a la carne, por esto y por esta razón. No tenemos absolutamente nada, no le debemos nada a la carne, no le debemos nada al pecado, no le debemos nada al diablo para tratar de agradar a la carne. Entonces, más bien nos advierte y dice que si vivimos conforme a la carne, lo que eso va a producir finalmente es muerte. Entonces, va a traer problemas, va a traer dificultades a nuestra vida. En cambio, dice, si por el Espíritu hacemos morir las obras, las actividades de la carne, vamos a vivir. Entonces, por medio del Espíritu o de acuerdo al Espíritu, cuando vivimos de acuerdo al Espíritu, entonces ya no estamos viviendo de acuerdo a la carne, porque tú no puedes actuar bien y mal en el mismo momento. O actúas bien o actúas mal. O haces una cosa o haces la otra. Entonces, si estamos haciendo bien, obviamente no estamos haciendo mal. Si estamos viviendo de acuerdo al Espíritu, entonces no estamos viviendo de acuerdo a la carne. Y como bendición adicional dice que mientras más vivimos de acuerdo al Espíritu, entonces ¿qué hace?
hace que las obras de la carne empiecen a morir en nosotros. Es decir, tu ser, tu cuerpo ya va a desear obedecer menos al pecado. Tu ser va a desear menos dejarse tentar fácilmente. Vas a dejar de someterte fácilmente a los impulsos, a las malas reacciones, a las malas palabras, a los malos sentimientos y emociones. Cada vez menos vamos a reaccionar así y más bien nos vamos a acostumbrar a reaccionar como hijos de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, y vamos a terminar con este versículo, que es el versículo 14, y es un versículo muy importante que todos nosotros tenemos que memorizar. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios habita dentro de tu espíritu y no está solamente viviendo ahí descansando, sino que está dentro de ti dirigiéndote, guiando tu vida. Entonces, el Espíritu de Dios está dentro de ti para guiarte. Y aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios, evidentemente es porque somos hijos de Dios. Entonces tú te tienes que sentir feliz, contento y alegre, sabiendo que ese sentir de que el Espíritu Santo está en ti, ese saber que el Espíritu Santo está dentro de ti, esa claridad que la palabra te dice con toda certeza de que el Espíritu de Dios habita dentro de ti, entonces te da la misma certeza de saber que eres un hijo de Dios. Solamente los hijos de Dios tienen derecho a tener el Espíritu Santo habitando dentro de sí. Entonces, tú te has ganado ese derecho por la fe. Desde el momento que has recibido a Cristo en tu corazón, entonces desde ese momento el Espíritu Santo vive en ti. Y vive en ti y te está guiando. Vive en ti y está dirigiéndote. Vive en ti y Él se preocupa por dirigir tus pasos día tras día. Así que cada vez que tú tengas alguna decisión que tomar, que tengas algún reto que afrontar, entonces pide la dirección al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Él no te va a guiar por camino de mentira. Él no te va a guiar por caminos que parecen derechos, pero al fin terminan en caminos de muerte. Como dice el Salmo 23, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Entonces el Espíritu Santo siempre te va a guiar a lo bueno, a lo verdadero, a lo justo, a lo que da vida. Obedecer al Espíritu trae vida y trae paz. Amén. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo que hemos estado meditando su palabra y pedirle pues al Espíritu Santo que siempre nos esté ayudando, guiando y nosotros podamos entender de qué manera Él nos está dirigiendo. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por este corto estudio de tu palabra, Señor. Yo creo que va a ser de bendición para cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque no estamos para ser guiados por la carne o para obedecer a la carne, sino para obedecer al Espíritu. Gracias porque tu Espíritu Santo vivifica nuestro cuerpo. Nos va a resucitar, Señor, en el día final, pero ahora mismo nos da salud, nos da fuerza, nos da vitalidad. Gracias, Señor, porque tú nos guías por caminos de paz, nos guías, Señor, por caminos de vida. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Somos hijos tuyos, amados, Señor. Tu Espíritu nos da testimonio de que somos tus hijos. Gracias, Señor. En tu nombre bendigo a cada uno de mis hermanos y ayúdanos a entender siempre, Señor, cómo tu Espíritu Santo nos está guiando y que cada vez que tengamos alguna duda o algo que afrontar al futuro, pidamos a tu Espíritu que nos guíe y podamos seguir la dirección que nos guía. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si alguno que está viendo esta transmisión en este momento todavía no ha recibido a Jesucristo como el Señor de su vida, te invito a que lo haga, que con toda confianza tú puedas pedirle a el Señor que dio su vida por ti en la cruz, a que venga a morar dentro de ti y así tú te conviertas
en templo del Espíritu Santo y te conviertas en un hijo de Dios. Pídele así: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por dar tu vida en la cruz por mí. Te recibo como Rey de mi vida. Gracias por la vida eterna que me das y gracias porque ahora soy un hijo de Dios. Por la fe. Amén y amén. Un beso para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos, un gran abrazo y sepamos pues que estamos vivos en nuestro espíritu por la justicia de Dios. La justicia de Dios habita en nuestro ser y nos da vida. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes hasta este día domingo que vamos a estar transmitiendo a las 11 de la mañana nuestro servicio. El día de mañana, también sábado, no se olviden, a las 8 nuestros jóvenes tienen una reunión importante y el domingo a las 10 de la mañana también la reunión para los niños. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos.